Ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos decidís tomar contingencias, por ejemplo, el otro día, ayer, antes, no me acuerdo cuándo fue, yo estaba justo, había ido a visitar a Papá Noel con mi hijo. Estaba en una situación en la cual no estaba lúcido para tomar decisiones y, y decidí cerrar unas posiciones y asumir un 5% de pérdida. ¿Sí? Cerré 3 4 5 posiciones, no me acuerdo, y asumí un 5% de pérdida. Son pérdidas pequeñas, ¿sí? Son pérdidas pequeñas. Yo llevo más o menos un 50, un 60% al año. De hecho, si se fijan acá, acá está la de esta semana, ya llevaba un 2% más o menos asumido, poquito, más lo que asumí el otro día. Si no fue anteayer, le pegan el palo, lo cual hace que tenga una pérdida de 6,5% en el mes. Pero si vos mirás el año, yo tengo un 56%. Esto es prácticamente tener un 5% promedio mensual, incluso asumiendo la pérdida, que incluso no es solo la pérdida de este mes, es la pérdida del mes anterior también. O sea, los beneficios menos las contingencias que he tomado me da un 56%. Quiere decir que yo todavía tengo bastante resto para asumir pérdidas, bastante resto, a tal punto que en otras operativas que yo tengo abiertas, porque mi mayor conflicto está en la correlación de las operativas, pero como estoy a bajo riesgo, solo son USK, Euro, USD las que me están complicando un poquito más, las demás no. Eh, pero tomo decisiones de cerrar. Y ojo, después de tomar esa decisión, el mercado retrocedió unos 70, 80 pips y podría haber tomado una mejor contingencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca es poco la contingencia que tomás. ¿Sí? Eh, Fíjate si cuando vos tomás la decisión de reducir tu riesgo, de repente no te conviene asumir un poquito más de lo que vos estás pensando. ¿Para qué? Para que si el mercado se te va en contra, no tengas que asumir lo mismo. Porque, por ejemplo, se los muestro con el USDK en particular, lo voy a mostrar acá. Cuando, cuando el mercado hizo esto, este movimiento que muchos quemaron cuenta porque no tenían la cuenta preparada para aguantar 25, 50, 125 pips más o menos. A mí lo que me sucedió es que me pasó de menos 40 a menos 50. ¿Sí? Entonces hay que tomar contingencia. Y capaz que no es el mejor punto. Pero si el mercado hubiese hecho esto, sí hubiese sido un buen punto. Entonces vos no sabés si el mercado va a hacer esto o literalmente va a cortar en ese momento que haces la pérdida y va a descontar. Y ahí yo podría haber hecho contingencia, decir, esperar, bueno, voy a esperar un retroceso, total no estoy tan acogotado, tengo menos 50, no que estoy en menos 80, y esperar, y en el retroceso con la línea de contratendencia haber salido acá y me hubiese generado una mejora de unos 100 pips de una salida a la otra. Ni siquiera fue tan arriba, fue un poquito antes, fue más por acá que salí en el 44, 44 acá. Fue acá donde salí en el 44, pero el mercado sí dio oportunidades mejores. El tema es que al yo decidir cerrar, yo acá decidí cerrar más o menos, fue un 5% si no me equivoco, 5%, ¿sí? Pero este 5% lo cerré cerrando tres posiciones que yo tenía de 0,19, ¿sí? Asumí la pérdida de tres posiciones de 0,19 y eso representó el 5% de mi operativa. Pero si yo lo hubiese tomado acá, probablemente yo hubiese podido tomar el mismo 5%, pero en vez de tres posiciones de 0,19, haber cerrado, no sé, cinco posiciones de 0,19. Entonces, tu pérdida es la misma, pero tu riesgo es mucho menor, porque estás reduciendo más lotajes, por lo tanto el stop out está cada vez más lejos. Entonces, a veces no está mal
de repente en estas líneas de contratendencia, como por ejemplo está pasando ahora, ¿sí? Que uno puede trazar, ya hizo un bajo más bajo, por lo tanto se puede actualizar esta línea de contratendencia, en principio acá, la menos agresiva, y el secundario acá. Ahora lo vamos a repasar un poquito con más detalle, ¿sí? Pero para que se entienda lo que estoy contando. Y espera, el mercado va a caer, y el mercado va a caer, y el mercado va a caer, y de repente, pim, hace así, y vos acá cerrás. Decís, voy a cerrar tres. Ey, pensátelo bien. Pensátelo bien si lo querés cerrar un poquito más. Reducir tu riesgo un poco más. Fíjate cuánto balance tenés en el año y decir, hey, estoy dispuesto a sacrificar esto. Quiero reducir mi riesgo. ¿Por qué? Porque no estoy tranquilo con que el mercado llegue hasta acá y me queme la cuenta. Yo necesito que el mercado. Uy, ¿qué pasó? Que se me fue un poco más para arriba. Yo necesito que el mercado me aguante, no sé, hasta acá. ¿Sí? Entonces tomás las contingencias necesarias, lo haces escalonado, quizá, bueno, una la cierro acá, la otra cuando rompa esta, y si no la rompe y hace así, bueno, aprovecharé y iré tomando siguientes, ¿sí? Hay muchas formas de tomar contingencia, pero tengan en cuenta eso, porque muchas veces tratamos de cerrar poquito para asumir poquita pérdida por si el mercado se va a favor, y al final, si el mercado no se va a favor, terminamos estando en problemas. ¿Sí? Y ahí llegamos a esos mensajes de Telegram de estoy al 60, estoy rogando que. No, no ruegues, no ruegues, asumí pérdidas, que estás en el 0,1% de probabilidad ya en ese momento. ¿Sí? Entonces, no tenés que operar igual que como si fuese una operativa de 10 pisos que no te preocupa tanto. No, esta es una operativa que no tiene estadística, que se puede ir para donde se le cante, que puede llegar a 46, sí, puede llegar a 46, puede llegar al TP antes de 46, puede llegar al TP antes de 46 también. ¿Sí? Hemos visto una operativa de 8 meses que luego de esos 8 meses, en 3 semanas revirtió los 8 meses que se fue en contra. En 3 semanas. No creo que sea el caso, porque eso es atípico. No creo que vaya a pasar de nuevo tan rápido, ¿sí? Eh, pero también es verdad que esta operativa hizo más pisos que la otra en 3 meses, ¿sí? Desde el septiembre, agosto, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Hizo más pisos que la otra en 8 meses, ¿sí? Las dos estaban en ventas. Entonces, es muy difícil determinar los tiempos. Es muy difícil determinar hasta dónde puede llegar un par. Eso no lo vas a poder controlar nunca. Lo que sí puedes controlar es tu gestión de riesgo. Entonces, ok, pero ¿para qué voy a cerrar ahora si lo que se ve es que el mercado va a venir bajando hasta acá y que el TP está acá abajo? Entonces, acá voy a tomar mis contingencias. Ok, y si el mercado no hace eso y hace esto, ¿te vas a exponer a que se te queme la cuenta? Salvo que no estés tan complicado y vos tengas tu cuenta que te aguanta hasta acá. Entonces, bueno, ya eventualmente la tomaré luego, la contingencia, porque no la necesito tomar ahora. Pero si tu cuenta está complicada, aprovecha estas posibilidades que te da el mercado. ¿Sí? Eso quería eh, desasnarlos un poquito. Ok, bueno, entonces, estamos a viernes 2 de la tarde. No creo que sea el momento adecuado para entrar por ser viernes, pero sí está abriéndose una oportunidad. Veré el lunes cómo está, pero fíjense que el mercado ya viene haciendo unos 100 pips. Ya viene haciendo unos 100 pips y en estos momentos está acá en un order block. Camino a la línea de tendencia, a llevarse quizá estos lows. Hoy subí en Instagram un movimiento muy similar a este, un movimiento muy similar a este, que podía llegar a dar eh, hacer el fin, ¿no? Y que este haya sido el último high o haya una pequeña manipulación por encima antes de la caída. Porque ahora está acumulando en el rango, ¿no? O sea, este es el rango, ahora lo vamos a ver más profundo, pero ahora está acumulando ahí. Entonces sí se abre una oportunidad. ¿A qué? A entrar en compras. ¿Con qué riesgos? Ahora lo vamos a definir acá. Estoy asumiendo pérdidas, pero tengo abiertos los dos pares.
¿Qué par es más conveniente para cerrar? En principio, el que más riesgo lleve, que va a ser el que más lotaje tiene, es más conveniente cerrar. Pero como hay correlación, es como que son una unidad. Entonces, eh, quizá en algún momento, si uno al final va a terminar tomando un 10, un 15, un 20% de pérdida en la operativa en general, de repente sacarte cuando esté la operativa en menos 10%, sacártela de encima, ¿no? Porque de repente la gente tiene 30% negativo porque tiene 15 de una y 15 de la otra. Y bueno, si en algún momento, en algún retroceso, eso llega a menos 10%, menos, sí, menos 10% más o menos, sacátela de encima y operás solo con un par. Entonces ya no tenés el problema de la correlación. Y eventualmente lo que puedes hacer es aprovechar y operar en contra para eso ya es operativa personal, pero puedes operar en contra para poder aprovechar los movimientos de zigzag que va dando el mercado. Pero eso ya es operativa personal. ¿Sí? Perfecto, Melanie. Te sacaste de encima un problema. Ahí está. Yo lo he hecho eso con caché. ¿Sí? No menos 15, pero sí menos 10. De todas formas, cuando vas a asumir una pérdida tan grande, siempre suele ser mejor en algún movimiento de retroceso. ¿Sí? Pero de todas maneras está bien igual. Y de hecho yo estoy evaluando, si todavía no tomé la decisión, porque como no estoy tan complicado, estoy esperando a que el mercado me dé una mejor posición. Si no es que si no me da la mejor posición, esto está un poco desactualizado, que hace 2 horas. Creo que ahora de paso ven cómo se hace. Se hace así. Eh, ¿Dónde está esto? Esperen que se está cargando. Ahí está. Verificación. Ahí se conecta. Otra vez. Segundo me está conectando. Ok, vamos a actualizar. ¿Qué tal, César? Y ahora sí, vamos a la exposición. Y ahí está. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Así está mi cuenta, ¿no? 15%, 15%, acá está lo peor. Te das cuenta acá que el lotaje están bastante parecidos. Estaba mucho peor en USDK, lo he llegado a tener en, no sé si 4 más o menos, 4 o 5 tenía acumulado. Y vieron cómo fui reduciendo el lotaje. Ok, ¿y cómo hiciste? Bueno, asumiendo pérdidas, ¿sí? Es la única operativa que asumí pérdidas fue en USDCAD porque era la que estaba peor. Pero fíjense, de repente no en un 15%, porque si yo dejo estas dos, tengo un 30% negativo, no estoy complicado. Mi problema es más que nada la correlación. Es decir, si esto se complica un poco más, se me va a complicar esto, se me va a complicar esto, se me va a complicar esto también, porque está todo bastante correlacionado. Pero no tengo un problema grave, ¿por qué? Porque está en conservador, justamente. ¿Sí? Ahora, si yo esto es lo que estoy pensando para el próximo movimiento a favor, yo no lo pienso como este es el movimiento final que va al TP. Yo lo pienso como esta es un descuento para que me salga más barato asumir pérdidas. ¿Sí? Y ese creo que es el enfoque correcto. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos estás constantemente pensando, ok, este fue el último, lo peor, y lo próximo es el TP, te lleva a no querer tomar decisiones. Porque ¿por qué voy a cerrar si se está yendo al TP? No, al contrario, me conviene agregar. Y eso puede ser contraproducente porque le estás imprimiendo mayor riesgo, ¿sí? O estás dejando el riesgo tal cual estaba, y la situación puede empeorar, porque sí se puede ir más en contra. Sin embargo, cuando vos tu enfoque es, ok, esto es una oportunidad para que la pérdida sea menor, o para que vos podés verlo de varias formas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo lo que voy a cerrar son lotajes, ¿sí?
si voy a cerrar, por ejemplo, no sé, en esta operativa cierro un lote, por decirte algo, ¿no? Voy a cerrar un lote, si yo lo cierro ahora me va a costar, no sé, $3.000, ¿sí? Pero si yo lo cierro en algún movimiento positivo, ese mismo lote quizá me cuesta $1.500, me cuesta la mitad. Entonces ahí uno puede decir, ok, o lo ve en, eso es verlo en lotes, pero si no lo puedes ver en dólares y decir, ok, yo voy a cerrar el 10% de pérdida, quiero sacarme el 10% encima del riesgo y estar más tranquilo, ¿sí? Que un movimiento en contra de repente no se me complique tanto la operativa, la cuenta. Entonces, ok, ¿cuánto es mi 10%? No sé, $3.000. Ok, si hoy quiero asumir $3.000, tengo que cerrar un lote. Pero mañana, si el mercado mejora un poco, esos $3.000 quizás son dos lotes. ¿Sí? Porque de la misma forma que el lotaje baja la cantidad de dólares, bueno, si vos mantenés los dólares, lo que haces es aumenta la cantidad de lotajes que cerrás. Y si vos cerrás más lotajes, estás asumiendo la misma pérdida que tenías pensado asumir, es decir, tu cerebro setió, voy a perder el 10%, si lo asumo ahora me cuesta un lote de reducción de riesgo. Pero si lo asumo en un momento mejor, quizá me cuesta dos lotes de reducción de riesgo. Y eso es mejor, porque si vos reducís dos lotes, lo que haces es que tu matriz total, en vez de, no sé, que se mueva a $100 por pip, se va a mover a 50, por lo tanto vas a estar mucho más lejos en el stop out. ¿Sí? Esa es la lógica y la matemática que funciona detrás de la gestión de riesgos, que de repente es complejo entenderlo, y por eso yo insisto tanto en este tipo de clases, ¿no? A mí no me importa si hago un análisis, si el mercado está alcista, está bajista, después sale, no sale, hay un patrón. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero que entiendan es la matemática detrás del riesgo. Entonces, ¿por qué es mejor cerrar dos lotes que un lote? Bueno, por esto y por lo otro. Entendelo, así funciona. Entonces, si vos lo entendés así, vas a poder, no sé que me corté con algo, vas a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Mejores decisiones. Y no te va a sorprender tanto el hecho de que de repente se va en contra y vos decís, porque hay gente que dice, no, pero yo cerré en 10 posiciones, pero claro, de repente tenía incremento de lotaje y cerró las que menos lotaje tenían, entonces se desbalanceó o cerró, en vez de cerrar 10 posiciones, cerró parciales de a poquito de cada una. Entonces, no, pero yo cerré un montón de parciales, bueno, pero capaz que era mejor cerrar tres posiciones que cerrar parciales como lo hiciste, porque al final cerraste menos lotaje. Por ejemplo, yo cerré, eso fue un error que cometí de operativa, al final es lo mismo igual, pero a efectos de tomar contingencias, yo siempre prefiero cerrarlas más lejanas para acercarme al TP y que el caso el día de mañana, si me quiero salir de cuajo de una operativa, que me cueste menos. Entonces psicológicamente me funciona mejor. Eso es personal. Pero yo cerré tres posiciones de 0,19 que me quedaban viejas, que me quedaban por arriba, sin darme cuenta que esas tres posiciones estaban por encima del TP, lo cual, si yo las cerraba, alejaba mi TP. Y no me di cuenta que me convenía cerrar más posiciones de las de abajo, ¿sí? Más posiciones de las de abajo, es decir, cerrar en vez de tres posiciones de 0,19, de repente cerrar cinco posiciones de 0,12, que son las que tengo abajo. Me convenía hacer eso, pero bueno, no tomé esa decisión porque estaba, ya te digo, estaba desde el celular, estaba en otra, con mi hijo, no lo pude tomar la mejor decisión. Sin embargo, a efectos matemáticos es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue asumir menos pérdida, con menos lotaje y alejarme del TP. Se verá compensado cuando vaya a cerrar la operativa. Eh, exacto, hermano César. Hay que tratar de que no pase eso. Por eso hay que mantener a raya. De repente yo digo 50, pero si querés mantenerlo a raya al 30, la diferencia es que asumirás más pérdida que alguien que lo hace al 50, o sea, más cantidad de veces, porque las veces que una operativa llega a menos 50% son mucho menores que a menos 30. ¿Sí? Poquitas, pero hay diferencia. Entonces tendrás un poco más de pérdida asumida a lo largo del año. Aunque esas pérdidas, como son muy tempranas,
no cuestan tanto. Entonces, como decía, el lote al 30% de flotante negativo te cuesta mucho menos que el mismo lote al 50%. Y por lo tanto, como lo estás tomando mucho antes, el stop out se va mucho más lejos, porque la distancia que tiene que recorrer al stop out es mucho más larga y con menos capital, con menos lotaje, ¿sí? A eso me refiero, perdón. Pero es una decisión personal. Yo digo 50% porque entiendo estadísticamente que la probabilidad de que llegue al 50% es muy baja, pero esto depende también de cómo estés loteando y de las correlaciones, ¿sí? Depende mucho de eso. Ustedes piensen que este USDK es el peor en 4 años, ¿sí? Y que 3 veces en 4 años se ha puesto así, más o menos a 20 o más. Lo cual habla de una vez al año el USDCAT poniéndose así. Y probablemente el año pasado vuelva a pasar, porque una vez al año en promedio pasa, ¿sí? El año pasado no pasó nada, pero este año pasó 2 veces. Entonces, tiene que ver con estadística nada más. O sea, no entrar creyendo que no va a pasar nunca, sino entrar sabiendo que va a pasar y que mejor que me agarre en una buena gestión que en una mala. De nada, César, placer, para eso estoy. Yo soy un par igual que ustedes, solo que entiendo mucho y eso me permite mejorar. En mi caso estaba antes de la noticia ya en los 60, durante la caída fuerte cerré bastante posiciones de las dos y seguía estando comprometida. Unas horas después decidí cerrar las dos por completo, asumiendo mucha pérdida. Ahora la situación de la cuenta es 30%. Y me quedan 10 posiciones de catch. Ok. A la vez con menos capital, no entendí eso. Acá. Estoy asumiendo pérdidas, pero tengo abiertos los dos pares. ¿Qué par es más conveniente? Ok. 56% a la vez con menos capital. Bueno, 56% estás como por encima, ¿sí? De lo que deberías estar. Vos pensás que, a ver, la matemática es así. A ver si de repente capaz que como yo ya me la sé, no hago los cálculos si ustedes lo necesitan. Suponete que tenés $10.000 en la cuenta, ¿sí? Y que tenés un flotante negativo de $5.000. Draw down, ¿sí? En este momento estarías menos 50%, ¿ok? Entonces, suponete que vos asumís la mitad de la pérdida, por decirte algo aleatorio. Ok, voy a asumir la mitad de mi pérdida. ¿Cuánto es la mitad? 2.500, ¿no? Sería la mitad de la pérdida. Cerraste el 25%, o sea, el 50% de tu flotante negativo, que corresponde al 25% de tu capital. Entonces, ¿cómo te queda tu cuenta? En 7.500, porque asumí 2.500 de flotante negativo. ¿Cuánto te queda el drawdown? Tenías 5.000, sacaste 2.500 del drawdown, te queda 2.500. ¿Sí? Negativo. ¿Qué porcentaje de drawdown tenés ahora? Hacemos la regla de 3 simple. 2.500 por 100 dividido 7.500 y me da 33%. ¿Sí? Menos 33%. Entonces, fíjate cómo asumir pérdidas lo que hace es te baja el drawdown. Indefectible, perdón, te baja el, bueno, sí, el porcentaje de drawdown, que es el porcentaje que vos te tenés que guiar para mantener a raya el riesgo. ¿Por qué? Porque para que el mercado haga de 30, o sea, si el mercado hace, no sé, 100 pip en contra, y capaz que se te vuela menos 40. Pero si vos estás menos 50 y no sé, redujiste 2% y quedaste en 48, el mercado hace 100 pip y se te fue a 58%. ¿Por qué? Porque tu reducción de riesgo fue muy bajita, fue muy chiquita. Con esto no estoy diciendo que siempre tienen que tomar 25%. Generalmente lo mejor es hacerlo escalonado, ¿sí? El mercado te va a dar varias oportunidades de reducción de riesgo antes de que el mercado finalmente haga su último movimiento antes de la reversión. Hay excepciones como el USDCAT, pero Euro USD sí ha dado. Yo ya vengo tomando. Y en USDCAT yo también vengo tomando. ¿Sí? Ya tomé más o menos 7 8 cierres, o sea, en distintos periodos, ¿no? Como 7 8 oportunidades de cerrar
Al principio 5%, después un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y finalmente llegué a ese 10% más o menos que asumí de pérdida de momento, ¿no? Porque puede ser mayor, totalmente. De hecho, en Cachif fue mayor. El Cachif del 2022, yo al final terminé tomando más o menos una contingencia de 18%, ¿sí? Pero claro, en el año superé ese 20%, o sea, a largo plazo fui rentable. Esta es la matemática para que ustedes la entiendan, ¿sí? ¿De qué te sirve estar en 56%? Vos tenés que bajar ese porcentaje. Bueno, pero para bajar ese porcentaje tengo que asumir pérdidas. Sí, la respuesta es sí. Fíjense, esto es para que el otro día estaba hablando y, y me preguntaban lo siguiente, ¿no? O sea, ok, pero vos tenés pérdida. Vos tenés pérdida. Acá no hay pérdida, pero vos tenés meses que no ganaste. Hiciste muy poquito. Entonces yo le decía, pero escuchame una cosa. ¿Cuál es la queja general que hay sobre la estrategia? ¿No? Bueno, mira, tiene mucha efectividad, pero ¿de qué sirve tanta efectividad si hay una que te va a quemar la cuenta? Error. A mí no me quemó la cuenta. ¿Sí? Yo estoy operando hace 4 años. No, bueno, pero vos porque sabés, hay gente que no sabe y no se le quemó la cuenta. Hoy ustedes están acá conectados, no se les quemó la cuenta y hay gente que se le quemó la cuenta. Probablemente haya gente que se le quemó la cuenta que tiene más capital que ustedes. ¿Y por qué a ustedes no se les quemó la cuenta? Eso te marca algo. Pero el tema es el siguiente. Ok, ¿cuál es la solución a eso? Hay dos soluciones. Una real, una posible y otra irreal. Arranco por la irreal. Que Gary tenga la sabiduría sobre el mercado para nunca abrir una posición cuando tenemos este tipo de movimientos. Es decir, por ejemplo, en NZCAD, yo estoy adentro con varios pisos, pero Gary solo tiene 3. Gary no entró, ahí tuvo sabiduría, ¿sí? Que yo no tuve, por supuesto, porque Gary es 77 veces mejor que yo. Y mi intención no es competir con Gary. Gary tiene mejores resultados que yo, lógicos, ¿sí? Esperables, completamente esperables. Pero así como toma sabias decisiones, como pasó con NZK, le va a pasar, porque es cuestión de probabilidad, que se quede enganchado en una. Entonces, es imposible que vos tengas un PIB donde el 100% de las operativas no superen X piso que te pueda comprometer tu operativa. Porque si yo tuviese la certeza, o Gary tuviese la certeza, de que el 100% de sus operativas nunca van a superar el piso 15, yo opero y gestiono como para que nunca supere el piso 15. Por ese motivo es irreal, es ilógico, o sea, no existe. Querer eso es creer que un árbol plantado con un billete de $1 florezca con dólares. No, no, yo quiero un árbol con dólares. Ok, una cosa es lo que querés, otra cosa es lo que se puede. Lo que quieren eso, lo que quieren que Gary no falle, no se puede. Porque Gary no es un vidente, ¿sí? Pero no Gary, nadie. Si hay alguien que te vende que puede, te está mintiendo. Lo que está haciendo es aprovechando un periodo donde probablemente mucho más corto que el de Gary. No, en 5 meses yo nunca abrí una operativa que se complicó, soy mejor que Gary, y te está vendiendo eso y después le va a tocar la mala y ahí probablemente tenga peor estadística que Gary a largo plazo. Pero la que sí es real, es decir, bueno, mirá, hay una lectura hecha, él compra porque el mercado, no sé, en USDCAD, hoy habló y hoy y lo explicó perfecto, y el que quiere entenderlo lo entiende, el que no, no. El mercado venía haciendo una acumulación, hizo una manipulación, luego hizo una distribución y luego hizo como algo así, una manipulación y volvió. Entonces hizo algo así y el mercado volvió. Entonces Gary vio ventas, que probablemente si vos le preguntás a la mitad de las personas que te dicen que no hubiesen vendido, si vos le preguntás en este momento, te hubiesen dicho, ok, vendo. ¿Sí? Porque tiene lógica, porque está bajista, porque no hay estructura rota, porque hay una etapa de acumulación, manipulación y faltaba la distribución al, no sé, al siguiente low.
había un desequilibrio que había que llenar, había un imbalance que había que completar, entonces tenía lógica. No, no era una operativa que decías, uff, mira, esto tiene mucha chance de abrirte 35 pisos. No existe eso. Pero aparte otra cosa, que si vos no abrís acá, porque decís, no, ojo, voy a esperar, y abrís acá, capaz que no tenés 35, pero tenés 25. Igual es riesgo. Igual es una operativa que se complicó. Igual es el 1%. De repente no con 35, pero sí con 25. ¿Sí? Entonces, evitar un movimiento que no te da respiro, que hace así, que tiene retrocesos muy cortitos, que solo si vos hubieses vendido acá arriba y acá arriba hubieses podido salir de ese movimiento, hace que quizás no entras en los primeros 5, pero después de ver 100 pips, 125 pips sin retroceso y en una resistencia decís, ok, resistencia, ahora cae, vendo. ¿Se entiende? Lo que sucede es que rompe con todos los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, ok, yo entro, espero ventas, pero fíjate que acá hay, no sé, perdón, ¿no? Hago la gráfica otra vez. Esperen que. Ahí está. Hago la gráfica de nuevo, ¿no? El mercado viene haciendo así, acumula, hace así, rompe, hace así, y vuelve acá y vos decís, bueno, vendo porque, pam, estoy bajito. Y vos decís, ok, vendo, pero si el mercado se me va en contra y ya rompe acá, me cambia la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cierro. ¿Por qué cierro? Porque hay un potencial de que esto, si bien puede ser que manipule por arriba y finalmente caiga, como pasa el 99,9% de las veces, digamos, USK abrió 30 pisos, revirtió y cayó, o sea, pasó con 22, con 20, con 21, con 22, pasó en NZK con 32, pasó, ¿sí? No es que no pasa, pasa, generalmente pasa. Pero hay una posibilidad de que no pase, ¿sí? Entonces no quiero estar adentro de esa pequeñísima posibilidad de que pase. Quiero estar fuera. Entonces, cierro. ¿Esto qué implica? Que si vos entraste acá y esta estructura se rompe con 10 pisos, vos vas a tener que venir y asumir esa pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, suponete que estás operando moderado y el mercado hace 10 pisos y rompe la estructura, o sea, no estoy hablando de rompe X pisos, sino rompe la estructura y eso se da de casualidad que tiene 10 pisos, tenés que asumir un 5% de pérdida. ¿Sí? Asumís el 5% de pérdida y volvés a empezar. Y si el mercado te hace 10 pisos de nuevo en contra o sigue rompiendo estructura, o capaz que no volvés a entrar y decís, ok, voy a esperar a que se cambie la tendencia y simplemente no lo aprovechás. Hay gente que dice, no, bueno, yo hubiese comprado. Ok, si vos sos capaz de comprar sin un seguimiento oficial, bueno, vos podés hacerlo. ¿Qué pasa si vos comprás y el mercado manipula y se va en contra y te quedás enganchado? Tendrás que resolverlo y eventualmente dirás, bueno, ok, rompió estructura, acepto venta. ¿A qué voy con esto? Que esa posibilidad existe. De hecho, Gary la está planteando muy seriamente para el 2025. Pero ¿qué va a generar esto? Va a generar esto. ¿Sí? Porque probablemente o sea, ¿qué pasa? Pibraver funciona de la siguiente forma, te da beneficios muchas veces cortos, hasta que llega un momento que tenés que tomar contingencia y te consume parte del beneficio. ¿Sí? Entonces, vos podés tener la tranquilidad de que tenés una operativa de, no sé, como llevamos, 3.500 operaciones y solo 3 has tenido que tomar contingencia. Ok, como es un leveling, probablemente esa contingencia sea muy grande. ¿Sí? No va a ser del 1%, no vas a ganar 5% promedio con una alta efectividad y vas a perder un 1% cuando te toque perder. Vas a perder un 10, un 15, un 20, vas a hacer un buen retroceso, es parte de la naturaleza de cualquier sistema de inversión, vas a hacer así, vas a crecer, Pigraver crece así, lo expliqué mil veces, crece así, de repente hace así, y después sigue creciendo. Y bueno, y esto es una operativa, ¿sí? Esta pérdida fue de una operativa. Eh, entonces te vas a tener que familiarizar con asumir pérdidas y de repente tener meses de 5% y tener meses de menos 3%, porque te tocó asumir una pérdida o menos 5%. ¿Sí? Tenés meses de 5 y tenés meses de menos 3. A lo largo del año, si esto resulta positivo, será rentable. Si al final no sos bueno operando
y las decisiones que tomás son más pérdidas que ganancia, tendrás un mal año, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas, en algún momento hay que asumir pérdidas. Y cuando a mí me dicen, ok, pero vos tuviste que asumir pérdidas, yo digo, sí, porque o sea, yo no puedo obtener esto si no tengo esto, ¿sí? Es verdad, puedo tener un 2022 sin pérdidas, pero esta pérdida es por esto también, porque acá tenía unos riesgos más elevados, por eso los porcentajes eran más altos, y eso me obligó a tener que asumir esta pérdida. Capaz que si yo en el 2022 hubiese tenido este promedio de beneficio, quizá en el 2023 hubiese tenido que asumir menos pérdida. Sí pérdida, pero menos. No 20, sino capaz que 10 o 5. Porque está relacionado tu nivel de beneficio con la pérdida que vas a obtener. Ahora, tener una estrategia de leveling de 4 años de operativa, ¿sí? Digo 4, acá hay 3, más un año que tenía riesgos agresivos, hasta que cambié la cuenta, que está auditada también, si la quieren ver, genera un balance, en algún momento hay un equilibrio, ¿sí? Y eso no lo vas a poder evitar. No podés obviar la pérdida en Forex. No la podés obviar. Y muchos de los que tienen problemas es porque no les gusta tener una cuenta así, que tenga pérdida. No me gusta, no quiero verla así. De hecho, a la cuenta de Gary se ve reflejado esto, porque él tiene todo ganancia, pero su 2024 es muy bajo en promedio. ¿Sí? Es muy bajo. ¿Pero por qué? Porque él no asume la pérdida. Porque él tiene una forma de operar donde no asume pérdida. No está ni mejor ni peor, es distinto. Hay gente que le gusta ver todo positivo, así sea un poquito. Yo quiero, aunque sí sea un 1%, yo solo quiero ganar. No quiero que se vea la pérdida. Mi forma de verlo es diferente. Yo digo, ok, obtuvo un 60% en el año, hasta un 60% puedo perder. Y estuvo un año sin ganar. ¿A costa de qué? De tener un 2023 positivo, un 2022 positivo, un 2021 positivo. A costa de eso. ¿Sí? Y si toca la peor una en 4 años, tomar una pérdida del 60%, y yo la tomo, no tengo problema. O sea, el 60% del beneficio que tenía. O sea, listo, este año no hice nada, ¿qué pasa? Yo lo he explicado un par de veces esto, y ustedes tienen que entender que un profesional de años de trayectoria como Gary, va a tener días positivos y días negativos, pero si vos le haces un suma a esto, va a tener semanas positivas y semanas negativas. Si le haces un suma a esto, va a tener meses positivos y meses negativos. Y si le haces un suma a esto, va a tener años súper positivos y años negativos. ¿Cómo así años negativos? ¿Por qué pasa? Porque si vos agarrás, esto no lo sé, pero estoy seguro que pasa. Bueno, Gary lo ha expresado, pero si vos agarrás, no sé, los últimos 10 años de Gary y tenés que poner 10 barritas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, probablemente Gary haya tenido todo esto positivo, un año que habrá hecho cero, porque quizá tuvo que asumir pérdidas en algún punto, capaz que un año negativo, otro año en cero y estos años positivos, ¿sí? Y Gary es rentable, ¿sí? Ahora vos, amateur, recién empezaste acá, no lo estás viendo, pero esto pasa, le pasa a los profesionales, ¿sí? Probablemente, como son profesionales, cuando pierden no pierden mucho, si tienen que dejar de ganar, lo hacen controlado, y cuando ganan, sí ganan bien. Muchas veces es como un retroceso, es decir, esta pérdida hace que luego mejoren, ¿sí? Y puedan obtener buenos beneficios. De hecho, en parte es lo que me pasó acá, que luego de la pérdida vinieron meses positivos, incluso un mes de 9, que fue el mejor del año, ¿sí? Y en el 2022, fíjate que acá tuve que tomar contingencia, dejé de ganar, yo venía ganando 15%, dejar de ganar es tomar contingencia, o sea, dejar de operar, pero gracias a dejar de operar,
luego pude aprovechar, por ejemplo, no sé, como dejé de operar, no entré a NZK y abrió 32 pisos, entonces en algún momento pude aprovechar ese movimiento porque no estaba dentro. No es exactamente eso lo que pasó, pero para que se entienda, ¿sí? Entonces, a veces tomar contingencias y dejar de operar te abre la oportunidad de poder recuperar bastante, ¿sí? Y si bien mi promedio estaba siendo de 10, al haber hecho 0 y al mes siguiente hacer 18, más o menos estaba en el promedio porque me da 9 cada mes, ¿sí? Entonces, eso pasa también. Eh, Pero bueno, quiero que lo tengan claro porque esta es la parte fundamental de entender, ¿sí? Yo sé que a la gente de repente no le importa y dice, ah, bueno, ¿qué me importa? Ya está, yo lo único que quiero es salvar la cuenta, eh, pero a futuro eso, ¿de qué te sirve? ¿Sí? ¿Sabes cuánta gente salvó la cuenta con Gachif y se metió de nuevo en el mismo lío con USDCAT y EURUSD y no aprendieron la lección? Hay gente que se le quemó la cuenta y que entró a USDCAT y EURUSD agresivos y ya se les quemó de nuevo. Pero cuando estaban en Ganchif, dijeron, ay, por favor, lo único que quiero es cerrar. La gente comete esos errores. Pero bueno, yendo a la parte de análisis, pura y dura. eh, Mira, buena pregunta, Pimi. Si todo está al mismo, o sea, partimos de la base de que está todo al mismo lotaje, ¿no? Porque si no, te conviene cerrar lo que tiene más lotaje. Partiendo de esa base, hay un tema importante, y es que como los mercados están correlacionados, a ver, asumir la mitad de uno y la mitad del otro, si todo tiene el mismo lotaje, es lo mismo que asumir todo de uno. La diferencia es que si vos asumís todo de uno, te sacás un problema de encima. De la otra forma, el problema sigue existiendo con dos operativas, ¿sí? Y cada PIB se multiplica por dos, ¿sí? Porque vos tenés un PIB que se te va a encontrar en una y un PIB que se te va a encontrar en la otra, ¿no? Una para arriba, otra para abajo, pero se van a encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Hay momentos donde se descorrelaciona el mercado. Y por ejemplo, ahora USDK tiene 35 pisos y EURUSD se clavó en 30. ¿Sí? No está con 35. Y nada indica, o sea, no hay una certeza de que EURUSD finalmente vaya a abrir 35. Aunque sí puede pasar. Porque si USDK abrió 35, EURUSD tendría lógica que también habrá 35. Por eso es importante tomar contingencia, por si pasa eso. ¿Sí? Pero cuando se descorrelaciona, lo que sucede es que ahora EURUSD tiene que hacer menos PIB para llegar a un TP y USDCAD tiene que hacer más PIB para llegar a un TP. Más allá de que vos no puedas saber cuál se va a mover más rápido, capaz que así como ahora se descorrelacionó, se correlaciona después. La verdad es que lo más probable es que estén correlacionadas, entonces si se van a ir si ahora descansa el USDCAD y se va a TP el USDCAD, el EURUSD va a ir a TP y el EURUSD tiene que hacer menos PIBs, entonces te va a cerrar antes el EURUSD o vas a poder asumir una pérdida más controlada, no sé, cuando esté en menos 5%, pum, y salís del euro USD. Si vos ahora te sacás el euro USD de encima, si el mercado se va a favor, no vas a poder tomar contingencias del euro USD, ¿sí? No vas a poder aprovechar ese movimiento a favor. Por lo tanto, o sea, no hay qué es lo mejor, sino que es una decisión totalmente personal decir, ok, me salgo de un problema. Eventualmente, si el mercado se va mucho más en contra y el euro USD abre 35 pisos, recién entrarás ahí con el euro USD, porque ya te lo sacaste de encima, entonces estás en cero. Como te lo sacaste de encima, no tenés la correlación. eh, entonces vas a poder aprovechar, ahí sí, movimientos a favor del euro USD. Luego, ¿no? O sea, haciendo 20 y cerrando, y ahí vas recuperando de a poquito, capaz que haces un 2 un 3 un 4 un 5. Bueno, te va a permitir recuperar parte de la pérdida. Ahora, asumir un 25% en máximos, no sé si es la mejor decisión. ¿Es la mejor decisión si el mercado se va en contra? Por supuesto que sí. Pero lo mejor suele ser, porque eso es como pegarle un bolazo, ¿no? Como decir, bueno, eh,
cierro todo ahora. Ok, pero si vas a hacer eso, ¿por qué no lo hiciste antes? De a poquito, escalonado. No tiene sentido asumir un 25% de pérdida que te reduce un lote cuando pudiste haber asumido un 25% de pérdida y reducir 3 lotes, por ejemplo, de tu operativa. O sea, no tiene sentido. Entonces, por eso hay que tener un plan y hay que actuar en consecuencia de un plan y no de una emoción de, no, ok, tengo miedo, pum, salgo. A efectos matemáticos es lo mismo cerrar todo uno o cerrar la mitad de ambas, porque básicamente si vos cerrás todo de uno, la otra, o sea, el PIB se te mueve solo una vez, pero tenés el doble de lotaje, entonces es como si fuese 2 PIB por cada PIB. ¿No? No sé, por ejemplo, tenés un acumulado de 10 lotes y 10 lotes, cada PIB que se te mueve en contra, o sea, si vos sacás 5 y 5 te quedan 5 lotes y 5 lotes, y cada PIB que se mueve en contra se te mueve por 2, ¿sí? Entonces, si vos lo sumás, tenés 10 lotes, 5 y 5 y se mueve por, o sea, cada vez que se te mueve en contra, se te mueve el equivalente a 10 lotes, 5 y 5 uno por cada uno. Pero si vos cerrás todo uno, o sea, cerrás 10, el otro te queda con 10, por lo tanto, cada PIB que se mueve en contra equivale a 10 lotes. O sea, matemáticamente es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando estás correlacionado, la operativa puede correlacionarse, pero puede no correlacionarse. ¿Sí? Entonces, si se descorrelaciona, ya no es un pip por 2, es solo por uno. Y la otra está ahí quieta, y la otra se va en contra, como está pasando ahora. USK se va en contra, pero USD se queda. Entonces, tu riesgo es menor que si vos hubiese cerrado todo euro USD y hubiese dejado todo abierto en USDCAD, porque USDK se te estaría yendo en contra por 10 lotes. Entonces, esa es la parte buena de no cerrar todo de una. La parte mala es que tenés dos operativas de las cuales ocuparte. ¿Sí? Entonces, si bien la probabilidad de que se descorrelacione está, la realidad es que la correlación generalmente tiende a estar. O sea, la mayor probabilidad es que esté. Y si vos me decís, ok, si se me va a correlacionar, ¿qué me conviene? Te conviene cerrar toda una de cuajo y solo operar una. Entonces, en el peor de los casos, te conviene haber cerrado todo una. En el mejor de los casos, te conviene estar adentro con las dos, con la mitad del lotaje de cada una, en el caso de que quieras tomar esa decisión de cerrar, como el ejemplo que me diste, ¿no? Tengo 25 y 25, ¿qué hago? Cierro 25 de una y me salgo y dejo la otra con 25, o cierro mitad y mitad para que me quede 25 en total entre las dos. ¿Sí? Entonces, yo no te puedo decir, hace esto, yo te planteo cuál es la mejor situación y la peor. Obviamente que la mejor siempre va a ser tener las dos y que se descorrelacionen, pero eso es lo menos probable. Entonces lo que conviene es sacarte de cuajo un problema y quedarte con un problema, nada más. Porque cada vez que nosotros tomamos decisiones, esas decisiones van a ser muy acertadas, promedio o malas. Y si vos tenés que tomar decisiones sobre dos operativas, te estás exponiendo a cometer errores en ambas operativas. Si vos te sacás del problema una y te dejás la otra, entonces solo puedes cometer un error, no dos a la vez. Y por ese lado es mejor, es más controlable una operativa que dos, sobre todo si no tenés mucha experiencia. ¿Sí? Pero a efectos matemáticos es más o menos lo mismo. Estamos hablando del mismo lotaje. Y el lotaje distinto, por supuesto, te conviene, o sea, lo que te conviene hacer es sacarte un problema encima chico y el otro reducir riesgo porque tiene lotajes más altos, ¿no? En realidad es como, depende del mercado, la mejor decisión. Pero siempre sacarte un problema de encima va a ser mejor que seguir con dos problemas a la vez, con la probabilidad de que tenga una mejor situación que la otra decisión. ¿Sí? Eso créanmelo. Siempre es mejor tener un problema y no dos. Bueno, ahora sí, espero Pilar, perdón, Pini, haber explicado, haber sido claro. Con respecto al canadiense, un poquito la reacción del USDCAT se debió a esto, a un día que fue súper súper positivo para el canadiense, con lógica, habiendo llegado a la parte baja del canal. Esto no es algo que yo tracé hoy, esto está trazado en los videos de antes, o sea, se ve venir que puede pasar, ¿sí? Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero se ve venir que puede pasar. Entonces,
¿Qué se ve del cierre de hoy? Ahora vamos a ver el cierre semanal, que también es importante porque está cerrando la semana. El cierre de hoy es importante semanalmente, aunque esto sea diario, porque vamos a ver que hay un punto donde va a determinar si el mercado está resistiendo o no, ¿sí? O está soportando o no. A nivel diario, el mercado está reaccionando en la línea de tendencia, dejó un imbalance, este balance se tiene que venir a cubrir, es decir, tenemos que tener en algún momento un australiano, perdón, un canadiense fortaleciéndose, no podemos saber cuándo. En estos momentos el mercado está mostrando rechazo en la línea de tendencia, lo cual implica que de momento, el mercado debería venir otra vez a la parte baja. Es decir, tener 1 o 2 días bajistas. Pero ahí es donde entra el tema semanal. ¿Y por qué es muy importante? Ven que me corro de acá, así se ve bien. Semanalmente, ven que voy a poner esta referencia acá. Semanalmente tenemos el mercado reaccionando en un order block, ¿sí? Que es este. Entonces, es importante que este punto que está acá, que es la parte baja o sea, es el cierre de cuerpo del order block, logre terminar por encima, ¿sí? El precio es 9.192. Eso daría muestras de que el mercado, los próximos días del canadiense van a ser alcistas, lo cual haría que el USDCAD frene su subida. No sé si bajar, porque eso va a depender también del dólar, pero por lo menos que no esté tan cohete para arriba, ¿sí? Eso con el canadiense. ¿Qué pasa? El canadiense se mueve mucho con respecto al petróleo, ¿sí? Y el petróleo, en este punto de acá, ha cambiado de estructura de 8 horas, lo cual implica que el mercado debería extenderse hasta esta zona de liquidez, ¿sí? En principio acá, pero luego acá. Y terminar así. ¿Por qué? Porque lo mismo que el canadiense ya llegó a la parte baja del rango, mostró resistencia, soporte, perdón, y ahora está reaccionando. Entonces debería por lo menos llegar a la mitad del rango y a llevarse la liquidez. Y eso hablaría o estaría en sintonía con ese canadiense alcista, ¿sí? Ahora, con respecto al dólar, esperen que quiero ver algo acá en el semanal. Bueno, acá se ve muy claro el soporte, pero en el semanal, esta semana terminó, a ver, tenemos o sea, semanalmente, mira, esta fue la última bajista, ¿sí? Acá se rompió, esta se rompió acá, o sea, esta era la última semana, esta fue alcista, y esta no llegó a ser bajista, quiere decir que el rango semanal es este de acá. Y fíjate que ninguna vela termina ni cerrando por debajo ni por encima, entonces acá se va a ver la fuerza realmente que va a tener el mercado. Si cierra con cuerpo por abajo, por encima, y estamos muy lejos de eso, ¿sí? Pero si el mercado reacciona y se va hacia arriba y cumple con esta idea de que ha cambiado la estructura diaria o de 8 horas y se está yendo hacia el norte, entonces cuadraría con el canadiense fortaleciéndose y eso daría respiro en el USDK. Con respecto al dólar, eh, lo que tenemos es que el mercado ha entrado en zona de imbalance viejo, ¿sí? Acá, esta zona de imbalance. Y
es, es poco habitual que en corto plazo no se llene. Corto plazo estoy hablando de las próximas semanas. ¿Sí? Es poco habitual que un imbalance se empiece a completar y luego se revierta y se vaya para el otro lado sin completarse durante mucho tiempo. Lo cual me hace pensar que esto es un pequeño retroceso, de repente a completar este imbalance, para finalmente ganar fuerza. Que atención, que gane fuerza el dólar no significa que el USK tenga que subir, porque si el dólar y el canadiense están los dos fuertes y el canadiense está más fuerte que el dólar, incluso se puede dar un estancamiento del dólar CAD, ¿sí? O incluso una caída. Puede llegar a pasar. Lo importante es tratar de cuadrar que el canadiense y el dólar estén, si van a, o sea, si el dólar va a estar alcista, que cuadre con un canadiense alcista también, ¿sí? Pero a mí que el mercado haya entrado en imbalance me hace pensar que esto en las próximas semanas en algún momento se tiene que completar, ¿sí? Y para poder pensar que, ok, no se va a completar en el corto plazo, quizás sí en el largo plazo, pero no en el corto plazo, eh, primero tengo que ver un cambio de estructura, ¿sí? Como de repente sí había sucedido acá, que hacía pensar, ok, se puede dar un cambio de estructura, aunque generalmente en un movimiento muy así, el primer cambio de estructura, eh, digamos, el primer cambio de estructura generalmente no tiende a ser el real, ¿sí? Luego quizás sí sucede, pero es como la primera opción que te da no suele ser la primera, o sea, generalmente el primer cambio de estructura no suele ser el real, ¿sí? Eh, entonces, este que fue el primero, porque, digamos, desde este movimiento, acá no hubo cambio de estructura, ¿sí? Salvo que quieras tomar esto, pero no es muy chiquito como para tomarlo. Capaz que en una temporalidad menor sí puede ser, ¿sí? Y ni siquiera sé si se llegó a completar, ahí fue más un doble piso. Este fue el primer cambio de estructura, ahora ha roto otra vez al alza, y ya si rompe acá sería el segundo cambio de estructura del impulso, ¿sí? De este movimiento. Ahí sí, puede venirse un retroceso y por lo menos hasta la mitad de este rango, ¿sí? Que se vuelva a meter abajo. Pero todavía no pasó esto. Entonces, hasta que no se rompa esta estructura, el dólar está alcista, más allá de que tengamos que en diario se haya roto esta vela. Que acá es donde Gary dice, ok, voy a comprar y si me abre posiciones no pasa nada, a menos que la semana o el día, en este caso, rompa la estructura. ¿Por qué? Porque eso implica fuerza bajista y acá fuerza alcista. ¿Sí? Entonces, así como un comprador debiera, al cerrarse una vela diaria por debajo de esta, eh, cortar las ventas, ¿sí? Perdón, cortar las compras, entonces si yo corto las compras es porque quiero vender, ¿sí? Y este movimiento se puede dar hasta estos puntos. Entonces, si vamos a tener un dólar bajista los próximos días y un canadiense alcista los próximos días, ya sabemos que podemos esperar de un USD, un retroceso. Y ese retroceso, acuérdense lo que les dije al principio, no lo piensen como, listo, ese fue lo máximo y ahora se viene la caída del TP. Puede ser que pase, pero no lo piensen así, porque si lo piensan así, van a cometer errores de gestión de riesgo. Entonces, piénsenlo como, ok, el mercado me va a dar un descuento para yo poder salir a menor costo, ¿sí? Poder reducir mi riesgo a menor costo. Porque la gente comete el error de que si acá estaba a menos 50 y el mercado llega hasta acá y ahora está a menos 30, piensa que tiene menos riesgo. Y el riesgo está representado por el lotaje. Es decir, si vos no tomaste ninguna decisión de cerrar posiciones, tenés el mismo riesgo. ¿Sí? El riesgo está representado por en qué punto se te quema la cuenta. Estos pips. ¿Sí? Es decir, desde acá arriba, la misma cantidad no varía por más de que el mercado caiga. Es más, como se te va sumando swap,
probablemente te vaya bajando de a poquitito, muy de a poquitito. Y si vos encima metés más ventas, porque, ok, cambió la tendencia y todo, quiero meter más ventas para el swap y todo, lo que estás haciendo es acercando tu stop out. Más allá de que de repente el mercado esté en 30% y no en 50% negativo, ¿sí? Tú flotando. Así que ojo con eso, no se equivoquen. Entonces, por ese lado me gusta lo del dólar y el canadiense, lo que se puede llegar a venir, más allá de que puede ser que no pase. Con respecto al diario del euro, estamos viendo fuerza alcista. Si todavía está bajista porque esta que es la diaria no fue rota, ¿sí? Pero en la estructura interna, donde esta fue la última vela alcista, el mercado estaría por cerrar por encima. En caso de no hacerlo, entonces podemos esperar que el mercado acumule en este rango, ¿sí? Y de repente ver un euro bajista los próximos días, dólar bajista, euro bajista, un euro USD acumulando. Ahora, si tenemos un cierre positivo, entonces podemos ver los próximos días que el mercado venga a la parte alta del rango diario externo, ¿no? O sea, o de este rango diario. Y euro alcista, dólar bajista, daría un respiro en euro USD para que vos puedas tomar contingencias. En caso de que lo necesites, por supuesto. Eh, bueno, ni que hablar si luego tenemos un cierre mucho más positivo. Déjame ver algo acá en semanal. Eh, En semanal no hay ningún indicio de nada. El mercado está en este rango, ¿sí? Donde está la estructura diaria para cambiar. Y esto acumulando acá en el medio. No hay nada, ¿no? Y la estructura interna estaría acá adentro. Entonces, semanalmente no tenemos ningún indicio de nada, ¿sí? Hubiese estado buenísimo ver un cierre así, pero no se dio. Entonces, semanalmente no tenemos información. Estamos igual que la semana pasada. Nada cambió. Eh, La estructura está bajista, aunque está rota, y el mercado, la teoría habla de que tiende a ir flotando hasta el siguiente nivel, pero eso son teorías nomás. Y con respecto al franco, tenemos un franco bajista, ¿sí? Habiéndose llevado esta liquidez y teniendo más liquidez por llevarse, y está reaccionando en la parte media del rango, ¿sí? Entonces, mi lógica indica que el mercado a lo sumo podrá venir hasta la línea de tendencia alcista, mientras no rompa la estructura diaria, el franco va a continuar bajista. Y eso hablaría de que, bueno, ok, si bien acá tuvimos un soporte, el mercado puede venir a llevarse esta liquidez en los próximos días, ¿sí? Y quizá, así como vino de abajo hacia arriba, de arriba le toca hacia abajo. Entonces, un franco débil y un canadiense alcista es una mejora en el cat chip. Esto a nivel diario, ¿sí? Sí es verdad que digamos que cuando estábamos acá tuvimos este quiebre y el mercado se puso bajista, ¿sí? Luego este quiebre, el mercado se puso bajista. Acá no tuvimos confirmación, pero ahora sí tenemos una confirmación, ¿sí? Porque el mercado está cerrando por encima del último rango que estaba abierto diario, ¿sí? Que era este. Entonces, si bien la lógica indica que el mercado debería continuar alcista, ¿sí? Eso puede ser hasta esta línea de tendencia, con algunas velas los primeros días, para luego ir a buscar abajo, ¿sí? Y más para abajo. Entendiendo eso, vamos a pasar acá. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Okay? En el dólar canadiense, esto lo teníamos marcado hace tiempo. La primera zona de venta estaba acá abajo. Esta zona de venta no reaccionó, no fue eficiente. Si bien
amagó, ¿no? Que es típico cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, ok, estructura de venta, zona de venta, hizo esta caída, esto era una vela roja entera, finalmente no pasó, finalmente no pasó. Entonces, ¿qué es lo que sí quedó? Quedó un imbalance, un take profit que actualizado está en 39.15, vamos a actualizarlo, 29.15, un poquito más arriba. Como había dicho, está en una zona donde no tendría sentido que rebote, es decir, más sentido tendría luego de estos 100 pips aproximados, 100 por 30 posiciones, son 3.000 pips, lo cual el potencial de recuperación que tiene la operativa, porque también pensá eso, cuando vos asumís toda la pérdida ahora, es decir, cerrás las que están más lejos, lo que haces es abrir la puerta a poder recuperar una parte. No todo, olvídate de poder hacer un 10% con USK al regreso, pero podés recuperar una parte. Entonces, si al final vos le hiciste un 2% solo a esta operativa, bueno, al final no perdiste un 10, perdiste un 8. ¿Sí? Entonces, cuando vos no asumís la pérdida en el momento, lo que te sucede es que vas a tener que asumir el resto de la pérdida después. Entonces, por ejemplo, si yo asumo, no sé, en vez de un 10 y después poder recuperar un 2, asumo un 2, lo que me queda es asumir un 6 para estar balanceado con la otra decisión. Pero cuando el mercado llegue hasta acá, ¿sí? El mercado hace esto, TP oficial, y llega hasta acá, y Gary cierra la operativa, y vos estás menos 6%, ¿cuál crees que va a ser tu decisión? Lo más probable es que quieras jugártela a recuperar más. Estoy hablando de que en esos momentos es donde falla la amateur, ¿sí? En esos momentos. Salvo que vos tengas un plan y ya le pongas el TP acá, si vos no le pones TP a esa operativa va a cerrar oficial, vas a ver que el mercado está bajista y vas a decir, hey, y si llena el imbalance y recupero todo, hey, y si saca el low y encima gano, warning, ¿sí? Alerta. Ok, miren esto. Quiero que miren esto. Perdón, acá en semanal. Miren esto. Resistencia semanal, ¿sí? Resistencia semanal. Cuerpo, cuerpo, mecha. Y vamos adelante. Resistencia semanal. Es esta de acá. ¿Sí? Esperen que voy a hacer así. A la derecha. Y ahí lo van a ver. Resistencia semanal. Voy a poner arriba porque es una resistencia. Sí, falta muy poquito, ¿eh? Estamos muy cerca. 43.53, 43.39. Me faltan unos 15 pips más o menos. Si la semana termina por debajo, es un excelente indicio de que acá hay resistencia, con una mecha enorme aparte. Un excelente indicio. Pero ¿qué pasa? ¿De qué me sirve esperar eso? Bueno, te sirve de que si realmente eso sucede, entonces se puede venir un mercado bajista, no te digo al TP, pero para darte una buena posibilidad de reducción de riesgo. El tema es que todavía no sucedió, entonces, ¿qué pasa si no resiste? ¿Sí? Bueno, en principio tampoco es tan importante, esto es más metódico mío, pero ya si deja una mecha y luego la semana que viene ves una vela así bajista, ya estaríamos hablando de que es una zona de resistencia. Pero si es que lo hace en el precio, es un indicio mucho mayor. ¿Sí? Semanalmente tenemos este cierre que dio alcista y este cierre ya por cerrar por encima da alcista. Este sería el nuevo rango alcista. Es decir, semanalmente
Estás alcista, amigo. No hay otra. ¿Qué hay de bueno? El mercado finalmente llegó al 161. ¿Qué hay de bueno? Que no hay imbalances acá que tenga que completar, ¿sí? Como si vimos de repente en el índice del dólar. Y estamos en zona de ventas. Entonces, zona de ventas implica, ok, vamos a buscar ventas. Yo hago así, zona de ventas, y me meto en el diario. Entonces, ¿tengo alguna confirmación diaria para vender? No, no hay nada. No hay rotura de línea de tendencia. Quizás si querés meter una muy agresiva, tendrías que seguir esta, que ni siquiera, ¿sí? Agresiva porque tiene menos probabilidad, ¿verdad? Eh, pero bueno, visto y considerando que la tendencia viene de largo, ¿sí? Si vos trazás las tendencias reales, tenés esta, que es la largoplacista, tenés la externa y esta sería la interna, ¿sí? Es la que menos probabilidad tiene, pero incluso esta todavía no se rompió. Entonces, en diario no hay nada, absolutamente nada. ¿Qué tendría que esperar? Bueno, en principio que rompa la estructura, aunque esta estructura no está muy clara, ¿sí? No es un buen punto estructural. Me gustaría más, no para la operativa, sino para el tema del análisis, ver un retroceso más marcado, ¿sí? Y de repente un nuevo high para ya tener bien posicionado el punto estructural de quiebre. Eso me gustaría ver, todavía no lo veo. No veo cambio de estructura, fíjate, high, low, high, low, high, low, high, low, high. Nunca rompió estructura. ¿Y qué les dije anteriormente? Es raro que el primer cambio de estructura sea exactamente el movimiento que dé la caída. Fíjate lo que pasó desde el anterior que abrió 30 pisos, ¿sí? Que fue desde acá hasta acá más o menos que cerró. Fíjate, ¿eh? High, low, high, low, high, rompimiento de estructura. High, low, high y low, ¿sí? En el segundo fue el que rompió. Lo que pasa es que, claro, ya estaba esto, estaba cerca del TP. Entonces, ¿qué podés? Uy, se me corrió ahí el coso. Qué pena. Esto era 39.15. Voy a sacar esto y te voy a mostrar lo siguiente. Este fue el último movimiento que dio el cambio de estructura. ¿Sí? Que si nosotros nos metemos en, por ejemplo, 4 horas, fíjate lo que sucedió. Esto para que ustedes estén atentos a esto. ¿Sí? Ahí en diario no se veía tanto. Pero acá tuviste high, low, high, rompimiento de estructura. Marcado hacia un nuevo high, un nuevo low, un nuevo high, rompimiento de estructura secundario y ya luego hizo la caída. Entonces, me resulta típico que en el primer retroceso se haga el cambio de estructura, ¿sí? Porque de hecho este movimiento es muy similar al que estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, fíjate que en el primer retroceso no da para cambio de estructura, ¿sí? Hace un nuevo high, cambia, rompe la estructura, un nuevo high, y luego cuando rompe la estructura, luego de la manipulación, para llevarse los stop loss y quemar las cuentas, hace finalmente la caída. Entonces,
Eso es un comportamiento sano del mercado. Eso no quiere decir que siempre pase lo mismo. Fíjate acá. High, low, high, low, high, low, high, y ahí rompe la estructura. ¿Sí? A ver otro movimiento parecido. Por ejemplo acá. Movimientos parecidos, de impulsos muy grandes. Low, un nuevo high, un nuevo low, un nuevo high. ¿Sí? 1, 2. Después del segundo high, el movimiento rompe la estructura y finalmente cae y busca el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio se calcula así. 50%. Eso es lo que nosotros necesitamos, que el mercado busque el equilibrio. Otro movimiento que sea parecido. Acá. High, low, high, low, high, low, high. Rompe una, rompe dos, y en la tercera rompe la estructura, hace el retroceso de manual, y ahí cae. Y busca el equilibrio, incluso más. Entonces, teniendo en cuenta que el mercado tiende a hacer eso, ¿por qué yo voy a pensar que este movimiento va a ser high, low y listo, y baja? Lo que yo pensaría es que va a volver a hacer otro high, que en algún momento lo va a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso yo usaría este movimiento, esperen que me voy a volver al diario, yo usaría este movimiento, ¿sí? Para tomar contingencias por si el mercado hace después esto y después da la estructura bajista. ¿Sí? Entonces ahí tenés el, el patrón de color. Eso es realmente lo que creo. Después, bueno, acá está en 4 horas. ¿Sí? Este es el movimiento que les digo, que estoy esperando que suceda. Es pronosticar un montón de cosas, pero esto me hace setearme mentalmente en que este movimiento yo lo quiero aprovechar para tomar contingencias. ¿Por qué? Porque si estoy esperando que el mercado llegue acá, en algún momento, si es que llega acá, la duda va a estar en si esto va a continuar subiendo. ¿Sí? Más allá de que esperes que, bueno, está bien, es la punta del centro no sabes cuánta altura puede llegar a tener. Entonces yo voy a tomar contingencias porque como no sé qué altura puede tener esto, no quiero afrontar pérdidas acá arriba. Prefiero afrontarlas acá abajo, tomarlas quizás sin sentido, porque me expongo a que si el mercado finalmente no hace eso, si el mercado finalmente hace esto, bueno, al final no hacía falta tomar la contingencia acá. Pero si el mercado hace esto, entonces mejor tomarla acá y de última, si tomé bastante y reduje mucho mi riesgo, poder recuperar algo ahí y estar mejorando 100, 200 pips en la posición de entrada. ¿Sí? A menos lotaje, pero también es una posibilidad. Mientras tanto, en algún momento voy a aprovechar y voy a comprar. ¿Es el mejor momento para comprar? No, porque es viernes y, y no porque todavía no se rompió la línea de tendencia. ¿Sí? Principalmente eso. O sea, vos acá tenés esta y tenés esta. Todavía no se rompió la línea de tendencia. Que si quiere seguir cayendo, que siga cayendo. Tampoco se rompió la estructura interna, ¿sí? Que tendría que ser recién ahí. Ahí el mercado estaría más alcista en corto plazo, pero de momento no. Entonces, ¿qué voy a estar esperando? Bueno, no quiero entrar con ansiedad. Si a lo sumo comprar acá, que si el mercado se vaya para arriba y no comprar, no va a cambiarme la ecuación. Lo que yo quiero es esperar a que el mercado realmente haya hecho el último high, ¿sí? El último high o me haya dado un buen rango, ¿sí? Ya me pasó, ya cerré un USDK en compras, acá, ¿sí? Entonces, que me dé un buen high, perdón, una buena distancia, de repente que el mercado haga así, y ahí empezar a comprar. Entonces, comprar, comprar, comprar.
¿Con qué riesgos? Bueno, con el riesgo de que se vaya al TP. ¿Sí? Eso ya lo he explicado varias veces. Igual acá creo que no se va a ver. Eh, bueno, pero no importa, donde esté el TP, en 39 si no me equivoco, hasta 39 tenemos más o menos ahí. A ver, ¿dónde estaban? 39,15, mira, está lejísimos. ¿Sí? Entonces acá tenés un potencial de 15 pisos. Entonces, entrar con 15 pisos de posibilidad de llegar a un TP no está bueno. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenés una buena distancia y teniendo en cuenta que todavía no hizo el último high que yo espero que haga, de repente si el mercado hace esto, sí entro, pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha distancia. No es lo mismo que Euro-USD, Euro-USD está más cerca, pero USD está muy lejos del TP, de 39,15. Entonces, como está muy lejos, el potencial de que, ok, esto se va al TP es muy grande, ¿sí? Es una operativa de 15 pisos, 15 pisos sabemos que abre más o menos 20. Bueno, capaz que al final te encontrás en, llega la caída del USD-CAD finalmente y vos estás ahí adentro atrapado de un lado y del otro. Entonces tampoco es bueno eso, ¿sí? Sobre todo si no sos profesional y no lo sabes manejar. Con respecto al euro, ya para ir cerrando, ¿qué tal, John? Saludos. Sí, es un montón. Con respecto al euro, eh, tenemos un cambio de estructura acá, de estructura no, perdón, de rango diario. El mercado se encuentra lateralizando ahí, por debajo bajista, por encima alcista, ¿sí? Si tenemos en la estructura interna, está haciendo un cierre ahí muy, muy finito, ¿sí? Que si cierra por encima, entonces podemos tener un euro USD alcista por lo menos hasta acá, para que vos aproveches y tomes tus contingencias, ¿sí? Acá tenemos una corrección del patrón de corona, que nos da hasta acá abajo, no altera el resultado del patrón, sigue igual, solo que pasa a ser un dip en vez de uno normal. Pero no hay que descartar que el mercado está bajista en tendencia, por lo menos en tendencia externa, está bajista, que tiene imbalances y objetivos por llenar acá abajo. ¿Sí? Incluso un Fibonacci bastante potente hasta acá abajo. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto quizás sea unas ondas de Elliott, entonces el objetivo principal estaría en el 127, que es acá. Yo no descarto que el mercado haga esto. Y si esto fue el último piso, hasta acá tenés 200 pips, que son unas 4 o 8 posiciones más del euro USD, y ahí se te iría 34, 38 posiciones, que se daría la correlación con el USD-CAD. Entonces, si USD-CAD está, clavado en 38 y se va para, o 35 y se va para arriba encima, vas a tener más pisos. Entonces, hey, si pasa eso, tomemos contingencia por si pasa. ¿Sí? Más allá de que la probabilidad pueda ser baja o alta o intermedia o lo que sea. La probabilidad está. Entonces vos no tenés que exponerte a eso. ¿Sí? Asumí tus pérdidas. Tengo un 10%, bueno, me saco esa probabilidad encima, me cierro todo el euro USD y me quedo solo con USDK. Entonces solo controlo una operativa, no controlo dos. ¿Sí? Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Obviamente que es muy ingrato el Forex porque de repente vos vas a decir, ok, mira, ahora tengo un pequeño retroceso, la cierro ahora, asumo un 15% de pérdida, el mercado hace esto. Pero decís, chale, ¿qué hice? Bueno, de eso se trata Forex. Pero vos pensás, siempre tenés que pensar en Kachif. Kachif dio 3 veces oportunidad de cerrar. Kachif, aquellos que han tomado contingencias sabias de cerrar las posiciones de arriba, han logrado con un 5, un 10, un 15% salirse por completo de Kachif, porque bajaron el TP y el 38, ya el 38 estaba a unos 70 pips de cerrar.
3 veces llegó a 38. Y si hubieses tomado, no sé, el cierre de 5 posiciones, por ejemplo, eso hubiese hecho que bajes más o menos 70 pips el TP, ¿sí? A 12 pips por cierre. Entonces estás más o menos en 60, 70 pips de retroceso, lo cual podrías haberla cerrado a 10 pips de tu break-even, ¿sí? Y eso hubiese sido una pérdida muy pequeña, con riesgo de que el mercado se iba al TP y bueno, al final aceptaste una pérdida innecesaria, pero con la posibilidad de que si el mercado se iba en contra, te sacabas un problema de encima, ¿sí? Por eso yo decidí cerrar el cachifre en 0,68. Eh, y por eso planeo cerrar otras operativas cuando me dé un poco de respiro para no tener que asumir tanta pérdida y poder cerrar con menos pérdida, ¿sí? Sí seguirlas operando, porque si yo tengo, no sé, 20 posiciones en NZDK y lo cierro y asumo un 5% de pérdida, yo puedo seguir entrando, porque ya no tengo esa operativa con tanto riesgo. Entonces, eventualmente, en alguna etapa de acumulación me iré cerrando, capaz que me abre 5 pisos como mucho y me cierran todo, pero ya no tengo 15 más 5 ahora 20. O sea, posibilidades de manejar el riesgo y poder recuperar parte de las pérdidas hay un montón, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no todos tienen la experiencia, ¿sí? Pero bueno, sí hay un montón de oportunidades. Eh, pero bueno, en definitiva, el euro USD diariamente no nos dice mucho, a menos que tengamos este cierre por encima del precio de 0,0421. Eso daría unos días alcista, más los días bajistas que nos da el dólar. Entonces podemos estar hablando euro USD subiendo. En 30 minutos, déjame que elimino esto. En 30 minutos tenemos acá, queda imbalance. Acuérdense lo que les dije, el imbalance era más grande, era hasta acá. Y sería raro que complete el imbalance y que no lo venga a completar después. Entonces, acá tenés una clarísima oportunidad para tomar contingencias. Si el mercado quiere seguir subiendo, ni que hablar si rompe la estructura, que puede estar más o menos por acá. Sí. Este es un buen momento para tomar contingencias. Es verdad, no es el mejor punto que tuvo hasta ahora, pero si vos tomaste contingencias ahí, bueno, al final cerraste acá, si ahora el mercado hace así y se va para arriba, bueno, entre esta y esta habrás promediado más o menos por acá, y si luego el mercado otra vez vuelve a romper acá arriba, cerrarás acá arriba y tendrás una mejora del promedio de cierre, de reducción de riesgo. O puedes aprovechar y si el mercado se vuelve muy alcista y hace esto, y llegas a estar a un menos 5%, salís del problema. ¿Sí? Es importante destacar que Gary estuvo hablando de que eventualmente va a recuperar posiciones. O sea, él no dejó de tomarlas, pero sí dejó entrever que quizás ya no tome, porque sus riesgos están elevados, como el de todos, por supuesto. Él también opera igual que nosotros. Gente o sea, se ha enojado de que él haya inyectado capital, pero él siempre fue claro, él siempre dijo que, que iba a inyectar capital. El tema es, ustedes piénsenlo así, si Gary inyecta capital, está poniendo en riesgo más capital, ¿sí? Porque si el mercado se le va en contra, lo que tiene ahora por quemarse es más dinero. ¿Por qué él regalaría ese dinero al mercado? O sea, si él inyecta capital es porque realmente tiene el conocimiento, o no el conocimiento, sino tiene la confianza de que el mercado va a revertir finalmente, ¿sí? Si no, no arriesgaría ese capital, por supuesto. Y tiene capitales elevados. Es verdad que él debe tener unas cuentas muy grandes, pero tiene capitales arriesgados. O sea, está arriesgando, yo calculo que más del 90% de las personas que operan Pick Grabber
él debe estar en el tope, ¿sí? De lo que está invirtiendo. Los que invierten en Pi Brava, en la estrategia. Y, y ciertamente él mencionaba que cuando la estructura cambiara, semanal sobre todo, que en este caso sería cuando el mercado cierre con cuerpo por encima de este rango, él hablaba de, bueno, quizá sigo colocando compras, ¿no? No exactamente